Saludos a todos los amigos, soy el doctor Adiel desde España. Traigo un nuevo vídeo en el día de hoy, un video muy interesante que habla sobre la extraña relación entre la artista y pintora mexicana Frida Kahlo y el poeta nacional de Cuba, de Matanzas, Bonifacio Birney. Sí, es un tema que puede parecer extraño, aunque en realidad nunca se conocieron, pero existe una relación entre ellos debido a una frase de Frida Kahlo que se le atribuye a Frida Kahlo, pero que en realidad es una frase de Bonifacio Birney. Bueno, pues el tema de hoy, Frida Kahlo, creo que todo el mundo la conoce, pero bueno, es una artista mexicana, fue pintora, nació a principios del siglo XX, en 1907, y falleció en la década del 50, también del siglo XX, y nació y su vida se desarrolló en esa convulsa etapa posterior a la Revolución Mexicana. Y bueno, es un personaje icónico e incluso es un símbolo hoy del feminismo, de la lucha por la igualdad de las mujeres. Frida fue, como les decía, fue pintora, pero tuvo una vida muy difícil porque, bueno, desde pequeña se dice que sufrió de poliomielitis, que le dejaron secuelas físicas y luego también pues tuvo un terrible accidente que la inmovilizó, le deformó una pierna y el origen de la pintura es precisamente de ese accidente. Después de eso es que Frida Kahlo comienza a pintar y descubre el gran talento que tenía para este arte. Y comienza a pintar. Y bueno, no vamos a hablar de Frida Kahlo porque el objetivo de este vídeo no es hablar en sí de la obra de la vida de Frida Kahlo, pero que quiero contextualizar un poco el tema que vamos a hablar. Que Frida Kahlo se ubica entre las pintoras o entre las pintoras de los muralistas mexicanos. Otros dicen que también está dentro del surrealismo. La han enmarcado en diferentes movimientos y tendencias de la pintura del siglo XX. Pero lo cierto es que más que pintar fantasía, ella lo que más pintaba era su propia vida. Es así que sus obras más conocidas son sus propios autorretratos. Ella era el objetivo de su propia pintura. Tiene muchos autorretratos que son muy conocidos. Y también hay algunas pinturas que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención una pintura del año 1932 que se llama Henry Ford Hospital, que lo pinta precisamente en Estados Unidos cuando sufre un aborto. Ella pues, estaba luchando con el problema de que quería tener hijos, pero las secuelas de su enfermedad y de su accidente le impidieron esto. Y en un aborto que ella tiene, pues pinta un cuadro que se llama así Henry Ford Hospital, que es un cuadro que muchos lo han ubicado como del surrealismo, en fin, pero que ha sido uno de los más importantes y en lo personal el que más me gusta. También la vida de Frida Kahlo fue muy intensa desde el punto de vista político. Ella se casa con Diego Rivera, que es otro pintor muralista mexicano, y bueno, tenían una militancia comunista y conoce al cubano Julio Antonio Mella y a su mujer Tina Modotti, que era fotógrafa italiana, y ahí entablan amistad y comienzan a asistir a mítines del Partido Comunista. Y no solo eso, sino que hospedan en su casa nada más y nada menos que a Trotsky, León Trotsky, que venía huyendo de Stalin, hasta que finalmente, pues, todo el mundo sabe que lo matan, lo asesinan ahí a Trotsky y que incluso hubo acusaciones a la propia Frida de ser autora de este hecho. La vida de Frida es muy intensa, se ha dicho que también tanto ella como Diego Rivera tenían relaciones extramatrimoniales. Se decía que Frida tuvo relaciones tanto homosexuales como heterosexuales, que sí, también tuvo relaciones con León Trotsky. En fin, que se ha idealizado mucho con la figura de Frida Kahlo y a veces creo que también se exagera en muchas cosas. Bueno, esta era más o menos la síntesis de lo que quería hablar de Frida, pero
a Frida se le conoce, además de por sus cuadros, se le conoce por sus frases. De hecho, existen hasta libros llamados frases de Frida Kahlo, las 100 frases de Frida Kahlo, las 90 o las 70 o las frases de Frida, ¿no? Y ciertamente dejó muchas reflexiones sobre la vida que tratan mucho sobre su propia vida, pero que sirven mucho a personas simples y comunes como nosotros, que podemos tener experiencias similares en la vida. Pero hay una frase de Frida Kahlo, o que se le atribuye a Frida Kahlo y que aparece en todos estos libros, que ha sido muy famosa, pero que en realidad es una frase del poeta matancero cubano Bonifacio Birne. Y es la frase sobre el diablo. Bueno, no me la sé, la tengo aquí. Y es una frase de este poema que aparece en el libro Excéntricas, precisamente, que hemos tratado. El libro Excéntricas de Bonifacio Birne de 1893. Y la frase dice: el diablo es rubio y en sus azules ojos 2 estrellitas encendió el amor. Con su corbata y sus calzones rojos, el diablo me parece encantador. Este es un verso, ¿no? De un poema de Bonifacio Birne, pero que falsamente se le ha atribuido a Frida Kahlo. Yo no sé si Frida Kahlo era consciente de que le estaban atribuyendo esta frase a ella, lo cual sería un plagio y una mentira, pero en mi opinión creo que no, porque además Frida Kahlo falleció y en sí, en el tiempo que le tocó vivir, aunque fue alabada por muchos como el propio Picasso o André Breton, pintores muy conocidos en aquel tiempo, pero la realidad es que la vida o la figura de Kahlo vino a ser icónica ya, sobre todo a partir de los años 90, cuando comenzó o se profundizó este movimiento del feminismo, cuando la cantante Madonna se interesó en ella y en sus cuadros, y creo que a partir de ahí se comenzó a agrandar la figura de Frida Kahlo, y quizás pues alguno de sus seguidores le haya atribuido esa frase. No estoy seguro de si ella conocía, era consciente de que esa frase se la estaban atribuyendo a ella, lo cual, como digo, es un engaño, una mentira y un plagio. Pero quiero creer que no fue así. Pero bueno, esta es la extraña relación que hay entre Frida Kahlo y Bonifacio Birne. No fue una relación personal, no creo que se hayan conocido, pero sí parece que Frida Kahlo leyó la obra de Bonifacio Birne, que era el poeta nacional de Cuba en aquel tiempo, y tomó una de sus frases y parece que la pronunció muchas veces y llamó la atención y se la han atribuido a ella durante mucho tiempo. Y la realidad es que no era, la frase no era de Frida Kahlo, sino del poeta matancero Bonifacio Birne. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya servido. Adiós.